Bueno, Trastorno del sueño, nueva edición. Voy a tratar de hacerlo rápido. Voy a contestar todas las preguntas que me hicieron al chat del virtual y también voy a tratar de prolijar para que aquella comisión que no haya podido ver las clases grabadas tenga todo esto comprimido. Vamos a tratar de tardar 20 minutos. Para empezar, como les dije en las clases, nosotros tenemos que hacer un recuento de que este ritmo sueño-vigilia está dada por lo que ha ciclado la vida sobre la Tierra con la luz-oscuridad. Eso imprimió en nuestro mapa genético esta alternancia y este tipo de sincronización con el medio ambiente, que sería con la luz-oscuridad. Eso se llama ritmo circadiano. Ese ritmo circadiano está controlado por varias cosas. La más fuerte, o una de las más fuertes, es la luz solar. ¿Se puede imitar la luz solar? Sí, pero para hacerlo más fácil hoy la luz solar es un potente este, sincronizador del ritmo biológico. También tenemos otros relojes biológicos dentro de nuestro cuerpo. Lo tenemos en el hígado, tenemos en el cerebro, lo tenemos en el estómago, pero se llaman genes, genes clock. Pero sin tener que meternos en genética, esto ya se entendió, creo que lo vimos en la clase. Lo que quiero destacar acá, con respecto a esta cadencia que estamos haciendo desde que empezamos, es que cuando a las 9 de la noche se empieza a liberar, a las 9 de la noche se empieza a liberar la secreción de dopamina que te induce al sueño, a las 9 de la noche se empieza a liberar, es para que te vayas a dormir. Pero el promedio que nosotros tenemos es que nos vamos a dormir a las 12. Eso significa que vamos a ir a estar 3 horas atrasados del sueño real con el ritmo sueño-vigilia, luz-oscuridad. 3 horas atrasado. Esto va a conllevar que en el momento de despertarse, vamos a poner las 6:45, la persona tenga todavía aún 3 horas donde esa melatonina, la hormona del sueño, va a tener que disminuir. Y esto es la causa de un primer estresor. Entonces, un estresor como haber roto el ritmo circadiano, ya genera en nosotros esa tendencia que tenemos a hacer estrés crónico. El otro problema, que se habló en clase, es que a las 10:30, algunos libros dicen 9:30, hay una interrupción en los movimientos intestinales. Esto significa que si vos comés a las 12 de la noche, no hay digestión. O si la hay, es paupérrimo. Fin de cuento que ese movimiento intestinal se pone en movimiento, otra vez intestino reactivado, entre las 8 y 8:30 según otras bibliografías. Esto significa que comer muy pesado a la noche significa el segundo estresor para el estrés crónico. Recuerden que estrés crónico es una invitación, eh, la invitación clásica del síndrome metabólico. ¿Cómo logramos esto? Bueno, hay una glándula, se llama glándula pineal, que está en nuestro cerebro, que está cerca de la epífisis, perdón, está cerca de la hipófisis, se llama núcleo supraquiasmático, y cuando la luz solar, lo hago de este lado, cuando la luz solar empieza a mermar, esto ocurre en el poniente, se empieza a liberar la melatonina. La melatonina empieza a subir y vos te querés ir a dormir. Luego, cuando el sol empieza a salir en el amanecer, la melatonina deja de secretarse, entonces te induce al despertar. Recuerden que el atardecer es cuando ya no se ve el sol, pero todavía hay luz, fundamental para tenerlo en la cabeza. Y el amanecer es cuando todavía está oscuro, pero a lo lejos se ve la claridad. Cuando vos te vas a dormir, el sueño no es una cosa inactiva, no es una cosa estacionaria, sino que tiene un montón de ciclos que cumplir. Tiene que cumplir una arquitectura del sueño. ¿Cómo sabemos, profesor, que hay una arquitectura del sueño? Porque hacemos un hipnograma, lo medimos con detectores en la cabeza, encefalocardiograma, digo,
con el corazón y vamos a medir cómo es la electricidad del cerebro en la noche, cuando yo estoy totalmente inconsciente, pero trabajando. Mi cabeza está trabajando. Entonces acá es importante destacar este cuadrito que me hicieron consulta porque no se entendía bien cuando lo expliqué en clase. Fue mala mía esa. Yo voy a remarcarle que tenemos sueño no REM y sueños REM. Recuerden que REM es el movimiento oculares de ojos, ¿no? Rápido. Entonces, en inglés es Rapid Eye Movement. Y lo que ocurre es que hay un momento en donde no existe el sueño REM, y hay otro un momento en donde sí existe el sueño ocular rápido, de movimiento ocular rápido. Bueno, pero atención con este cuadro, porque acá está el problema de las preguntas. Cuando nosotros decimos fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, ustedes observarán que en este lugar, en este espacio, hay sueño no REM. Ese es el sueño profundo. Y la fase 1, 2, 3 y 4 no son estas que están acá, sino que es el avance de estas fases hacia acá. Entonces, cuando llegó la fase 4, tiene que empezar la fase 5, pongo el 3 acá, pongo el 2 acá, pongo el 1 acá. En el 5, ustedes van a tener el inicio de ese sueño REM, con movimientos oculares rápidos. Entonces, estas son las fases que están descritas acá. Y lo que veo acá es cómo yo voy cayendo al sueño profundo, desde que estoy en vigilia hasta que llego a tener el sueño más profundo, que esto se va a ir ciclando, obviamente, con periodos de sueño REM. Pero el sueño REM es poquitito en estas 5 etapas. Sin embargo, cuando yo sume, después de la etapa 4, después de esta etapa 4, todo el sueño REM, voy a tener más sueño REM que sueño no REM. Recordemos que pasado, en el sueño REM, la memoria es práctica, en el sueño no REM, la memoria es conceptual. Si no respetas estos ciclos de sueño-vigilia, eh, hay una afección a la memoria, a la cognición. Entonces, esto es un problema, sobre todo para el niño, para el adolescente. ¿Qué ocurría durante el sueño? Bueno, durante el sueño nosotros teníamos liberación de hormonas. Y esas hormonas tienen un ritmo que cuando uno la altera es un estresor muy importante. De todas las hormonas que vimos acá, repasemos al menos las más importantes y digamos que la hormona de crecimiento, que es la que es reparadora, hace un pico en las primeras 2, 3 horas del sueño, luego cae un poquito y finalmente empieza a subir al despertar. Esta es la hormona que más te repara, la que te cura las heridas, la que te deja captar los recuerdos, la memoria, te pone glucógeno en el hígado, trabaja el metabolismo del fosfocalcio en los huesos, etc. La hormona que te regenera, que te reconstruye. Obviamente un niño tiene más horas de sueño porque tiene que hacer mucho más cosas que una persona adulta. Después lo vamos a ver. Con respecto a la melatonina, que la vemos en azul, la melatonina hace lo siguiente. Acuérdense que el estímulo viene desde el atardecer, ¿no? Hace su pico a las 4 horas de sueño y luego empieza a decaer. Este es una tabla de hormonas endócrinas con respecto a las horas del sueño. Esto ocurre solamente en el sueño, no en el día. El otro que nos importaba era, y vamos a ver cómo dormir bien, descansar bien, hacía lo siguiente con el cortisol. Con el cortisol teníamos un funcionamiento bastante también esperado, ¿no? Que esté por el piso y que finalmente cuando estás por despertar el cortisol empieza a subir. Este aumento del cortisol es porque detecta un estrés.
¿cuál es? 8 horas de ayuno. Entonces vos te despertás, si no desayunás, cumplís con el tercer estresor más importante para inducir al estrés crónico y el síndrome metabólico. Y así podríamos hacer la definición con todas, pero ya está trabajado esto y me parece que estas son las más importantes para ir haciendo una correlación con lo que vi. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con esto de la melatonina? Lo que pasa es que si vos la correas a la melatonina y hace esto, cuando vos te despertaste, todavía tenés de esta hormona. Pero estás consciente, estás vigil, estás, aunque estés somnoliento, eso se tiene que ir eliminando con las actividades de la vida diaria. Pero esto no significa que estés descansado, sino significa que vos, literal, le empezaste a deudar al organismo todas estas horas que la hormona te quiere dar y vos no la dormís. Continúo. No vamos a encontrar ahora que cuando vos rompés el ciclo del sueño, hay una alteración en el ritmo de liberación hormonal, etcétera, vamos a tener los trastornos del sueño, insomnias, parasomnias y otras alteraciones. La que más me interesa de todas estas me podrían interesar todas para una clase de farmacología, pero para lo que estamos hablando nosotros es la apnea obstructiva del sueño. Entonces, aquí, o que ocurre la apnea obstructiva del sueño, es un cuarto estresor, porque aparte de dormir mal, porque corriste las horas, etcétera, porque ahora vos roncás, pero no es rítmico, sino que tenés un ronquido asincrónico que genera un aumento muy importante del dióxido de carbono. Y esto se va a traducir como si, siempre digo más o menos lo mismo, como si la persona de noche sale a hacer 4 piques de 1 kilómetro. Imagínense ese tipo de cansancio para la persona que está dormida. Entonces la apnea del sueño es muy importante y es el cuarto estresor que yo estoy haciendo en esta clase. Después tenemos otras, las parasomnias, que es el sonambulismo. Acá la persona puede deambular, puede hablar, pero no está despierta. Parece despierta, pero no lo está. Probablemente no se acuerda cuando se despierta. Bueno, tenemos la pesadilla de los niños, terrores nocturnos, parálisis del sueño, calambres nocturnos, etcétera. Pero acá el que sufre esto es crónico y ese problema de forma crónica es un gran, eh, es un gran, es un starter para, para la parte de la homeostasis en salud. Y me gustaría mostrarles, si lo puedo encontrar, me gustaría mostrarles, hay una cosa muy importante, voy a tratar de, bueno, se lo dibujo aquí después, se lo muestro en la otra parte. Eh, Algo muy interesante con respecto a eso de la apnea del sueño. En la apnea del sueño es una fisiopatología la apnea del sueño, no solamente que no respira y que cada tanto se levanta ahogado, ¿eh? Tiene una respuesta sistémica a todo esto. Pero lo que quiero dejarle acá como para pensar al próximo video es lo siguiente. Cuando la persona tiene dióxido de carbono elevado en la noche, si la persona tiene que ciclar dióxido de carbono y hace esto, o sea, inspiro oxígeno, exhalo dióxido de carbono, y nosotros tenemos, por ejemplo, esta cantidad de ese ácido que nos está alterando el pH sanguíneo, esta cantidad, sería lo normal. Pero si la persona hace esa apnea del sueño y me altera este ritmo, y, por ejemplo, empieza a aumentar el dióxido de carbono, no respira, y luego baja, respira, otra vez no respira, y luego baja, respira, y otra vez hace lo mismo, lo que vamos a tener es que la cantidad de dióxido de carbono que generó esa apnea
Es un montón, alterando el pH. Si ya lo dijo profesor, bueno, pero ese pH quiere estar en homeostasis. Ponele que la homeostasis del cuerpo sea 7,4 y ponele que con una apnea del sueño vos te despiertes apenas corrido, no hace falta que esté mucho, ponele 7,1. Esto se tiene que ajustar cuando me despierto. Entonces tengo otro factor de estresor aquí, que es la corrección del pH por la apnea del sueño. Bien, primera parte.